Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para toda la mesa de trabajo de la hora de la verdad y para todos los oyentes. Doctor Nieto, siguen los cubanos insistiendo en que ellos van a cumplir el protocolo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los bandidos del ELN que estaban o que siguen allá en Cuba en una mesa de negociación. Y en medio de la mesa de negociación pusieron una bomba en la escuela de cadetes General Santander y mataron 21 policías, 21 cadetes, perdón, de la Policía Nacional, 21 muchachos que estaban haciendo su curso para ser oficiales de la policía cuando querían matar 500. Un acto terrorista de los más bajos, de los más detestables que se puedan cometer. Ante eso nos preguntamos, doctor Nieto, ¿hay protocolo que valga? ¿Y Cuba le puede seguir dando protección a unos terroristas? ¿Qué parecer? No, doctor Londoño, y quizás lo primero sea tratar de describirle rápidamente a los oyentes cuál es la naturaleza del famoso protocolo y de los pactos celebrados entre el ELN y el gobierno nacional. Hay quienes sostienen, incluso algunos constitucionalistas bastante conocidos en Colombia, que ese protocolo obliga al Estado colombiano y que no llevarlo adelante es incumplir una obligación internacional del Estado colombiano. Esas posiciones están erradas de principio a fin, y voy a intentar rápidamente decir por qué. Los protocolos, los pactos, los acuerdos, no importa cómo se llame, celebrados entre un grupo armado organizado y un Estado, no son normas jurídicas internacionales. Esos grupos armados organizados que participan incluso en un conflicto armado no internacional, como es el caso de Colombia, no son sujetos del derecho internacional plenos. ¿Qué quiero decir con esto? La posibilidad de celebrar tratados internacionales está radicada exclusivamente en cabeza de unos sujetos específicos del derecho internacional. Fundamentalmente, los estados y la Santa Sede. La Santa Sede no es un estado, no hay que confundirla con el Estado Vaticano, es una entidad jurídica internacional distinta, y los tratados que celebra la Santa Sede con los estados se llaman concordatos y son los que regulan las relaciones que tienen Santa Sede y estados en materia de religión y de los religiosos. Los organismos internacionales pueden celebrar tratados solamente en relación con los asuntos de su competencia, nada más. Es decir, tienen una subjetividad restringida al cumplimiento de sus funciones y solo para el cumplimiento de sus funciones. Los grupos armados organizados no son sujetos en principio del derecho internacional. Solamente cuando participan en un conflicto armado no internacional son sujetos del derecho internacional humanitario y solo del derecho internacional humanitario, y nada más. Es decir, son sujetos del derecho internacional humanitario para cumplir las obligaciones que el DIH establece en cabeza de los grupos armados organizados que participan en un conflicto y para exigir el cumplimiento de parte de los otros que participan en ese conflicto de lo que el derecho internacional humanitario obliga. Para todos los efectos, pueden exigir y deben cumplir lo que dice el artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, que es ese artículo tercero común la regla que regula los conflictos armados no internacionales, y en ciertos casos específicos además el protocolo segundo y el protocolo 2 de 1977, que es un protocolo anexo a esos 4 convenios. Y nada más. Pueden celebrar acuerdos en el marco de ese derecho internacional humanitario. Sí, pueden celebrar acuerdos de tipo específicamente humanitario, algo que se denomina acuerdos especiales, que tienen como única función nada más extender la aplicación
del derecho internacional humanitario en el marco de esos conflictos en los cuales participa. Este protocolo que han celebrado el ELN y el gobierno nacional no es un tratado internacional, porque como hemos dicho, los grupos armados organizados no pueden celebrar tratados internacionales, y tampoco es un acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario, porque su función no es la de aplicar el derecho internacional humanitario, no es la de extender la aplicación del derecho internacional humanitario en el marco de un conflicto. Por tanto, y eso hay que decirlo con todas las letras, el famoso acuerdo celebrado entre el ELN y el gobierno nacional, y este protocolo específico, no son ni tratados internacionales, ni acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario, es decir, no son normas jurídicas internacionales. El que se incumpla lo que se sostiene en ese protocolo no supone incumplir una obligación internacional, porque no hay obligación internacional para incumplir que esté ahí en ese protocolo. Ahí no hay norma jurídica internacional ninguna, y no se puede, por tanto, sostener que si el gobierno colombiano no cumple lo que dice el protocolo, esté incumpliendo una obligación internacional. ¿Qué naturaleza tiene, por tanto, ese protocolo? Ese protocolo es un acuerdo de carácter político, no es una norma jurídica, tampoco es una norma jurídica a la luz del derecho interno, y eso habría que decirlo también. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien cuál es el sistema de producción de normas jurídicas, y este protocolo no encaja en ninguna de ellas. Ciertamente no es una norma constitucional, no es una ley, no es un decreto, no es norma jurídica de ninguna naturaleza. Tenemos, por tanto, insisto, en que este protocolo ni es una norma jurídica internacional, ni es una norma jurídica de carácter interno, es solamente un pacto de carácter político, y por tanto, que se cumpla o no se cumpla, tendrá o no tendrá unas consecuencias de carácter político, pero sin duda no hay una obligación jurídica de ninguna naturaleza en cabeza del Estado, ni interna ni internacional, y por tanto no se puede predicar que su incumplimiento acarree ningún tipo de sanción, ni internacional ni interna, de carácter jurídico. Ahora, habría que agregar un adicional. Cuando uno lee el contenido de ese protocolo, no puede llegar a la conclusión de que cualquier cosa que haga, y lo digo ya desde una perspectiva de carácter político, no desde una perspectiva de carácter jurídico, porque insisto, aquí no hay un análisis jurídico que quepa, no puede llegar a la conclusión de que faculta al ELN a realizar cualquier tipo de conducta, y que, a pesar de que esa conducta sea, por ejemplo, como en este caso, un crimen de guerra, porque aquí claramente estamos frente a un crimen de guerra, una infracción al derecho, una infracción grave al derecho internacional humanitario, un acto de terrorismo, y los actos de terrorismo están señalados dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra. Digo, entonces, no se puede entender que el protocolo faculte al ELN a realizar, por ejemplo, crímenes de guerra, actos de terrorismo, y aún así quede el ELN protegido por el protocolo. Porque si así se entendiese, lo que tendríamos entonces es que el protocolo le da carta blanca a patente de corso al ELN para hacer cualquier cosa en el marco del conflicto armado, y sin embargo se aplicaría el protocolo mismo. Aquí también se debe pensar que tienen que aquellos que celebraron el protocolo abordarlo de buena fe, que es una conducta que es natural entre aquellos que celebran pactos de cualquier naturaleza. Se presume que se hacen los acuerdos de buena fe y que se tienen que cumplir de buena fe. Y no se puede entender que cualquier actitud dolosa o criminal, en este caso además gravísima, porque no hay crimen más grave que los crímenes internacionales, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y que esa conducta criminal queda cubierta
por el protocolo. Luego, a mí me parece, primero, que desde la perspectiva estrictamente jurídica, insisto, no hay de ninguna manera una obligación internacional en cabeza del Estado de cumplir lo que el protocolo dice, no existe tampoco obligación de carácter interno jurídica para el Estado colombiano de cumplir lo que el protocolo dice, y desde la perspectiva del cumplimiento de buena fe de cualquier pacto que se celebre entre personas, uno tendría que sostener que tiene que entenderse que ese pacto exige una conducta de buena fe y no puede entenderse de ninguna manera que el protocolo faculta, permite que las partes se comporten de manera dolosa y en este caso de manera criminal para después en todo caso alegar que se tiene que cumplir el protocolo. De manera que en mi opinión la conducta del ELN, que es claramente un incumplimiento del principio de buena fe, un atentado terrorista, un crimen de guerra, levanta cualquier obligación que hubiese, no jurídica, pero sí política, en cabeza del Estado colombiano en relación con el cumplimiento del protocolo. Doctor Nieto, más claro ni el agua, pero entonces ahora uno se pregunta, ¿qué va a hacer Cuba? Colombia no va a traer esos bandidos para dejarlos aterrizar en un campamento en la selva para que sigan cometiendo actos terroristas. Eso no lo va a hacer Colombia, definitivamente no. Ni se los va a traer para Venezuela a que sigan haciendo causa común con Nicolás Maduro y sigan atentando contra los intereses de Colombia. Entonces, ¿qué va a hacer Cuba? Una de dos, o los manda Cuba por su cuenta para Colombia, lo que sería un acto inamistoso, prácticamente un acto de guerra, o los guarda allá y se expone a que los Estados Unidos vuelvan a incluir la isla entre los países terroristas del mundo. ¿Cómo ve usted la situación y cuáles son las perspectivas de Cuba frente a este contubernio en que anda con los terroristas del ELN allá en La Habana? Esa pregunta nos lleva a otra consideración. Existen unas obligaciones internacionales en cabeza de los estados para combatir el terrorismo, que están expresados en distintos tratados internacionales, y vuelvo a insistir, un tratado internacional lo es con independencia de cuál es el nombre, se puede llamar pacto, se puede llamar acuerdo, se puede llamar tratado, se puede llamar convenio, pues bueno, hay muchos convenios internacionales que regulan las obligaciones de los estados en materia de la lucha contra el terrorismo. Hay una en particular que regula las obligaciones para luchar contra el terrorismo cuando ese es cometido con bombas, y además hay una resolución famosísima de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece sanciones internacionales que obligan a la cooperación internacional entre los estados en esa materia. Cuba es parte de esas convenciones, de esos convenios internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, y por supuesto también es sujeto de la resolución de Naciones Unidas, la famosa resolución que se expide con ocasión de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Luego Cuba tiene que colaborar con Colombia en la lucha contra el terrorismo. Esa obligación existe y Cuba puede cumplirla o incumplirla. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir en este caso concreto? Cuba va a alegar que está obligada por el protocolo firmado entre Colombia y el ELN, un poco en la línea de lo que ya ha dicho Noruega, que es uno de los garantes, que el protocolo debe cumplirse, que entienden que ahí hay una obligación política que tiene que cumplirse. Cuba probablemente hará lo mismo, pero para evitar el problema que usted ha señalado, y es que algunos estados de la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, la señalen como un país que alberga terroristas, que no colabora en la lucha contra el terrorismo, probablemente lo que hará será mover a los comandantes del ELN para otro país. No creo que Cuba vaya a permitir que los comandantes del ELN se queden en territorio cubano.
No los va a entregar a Colombia, y no los va a entregar a Colombia, insisto, porque se va a escudar en el famoso protocolo, primero, y segundo, porque ha habido una relación histórica que la gente no debería olvidar entre el ELN y Cuba. Las FARC era una guerrilla de línea Moscú, el EPL era una guerrilla de línea Pekín, unos eran claramente prosoviéticos y los otros eran claramente prochinos. Pues bueno, el ELN era la guerrilla línea La Habana, era castrista, su naturaleza ha sido siempre esa, es decir, ha habido una relación muy cercana desde su nacimiento entre el ELN y Cuba. Es más, los primeros guerrilleros helenos se entrenaron en Cuba y volvieron de Cuba a operar en territorio colombiano. Esa relación histórica está ahí y hace altamente improbable que los cubanos estén dispuestos a entregarle al gobierno colombiano a los comandantes del ELN que hoy se encuentran en su territorio. Yo lo que creo que va a ocurrir es que los enviarán a otro territorio, probablemente a Venezuela. Pero pues eso es como dejarlos en casa y agredir a Colombia, porque los lazos entre el ELN y el gobierno de Maduro, mientras el gobierno de Maduro dure, ¿no?, son conocidos y son dramáticos. El ELN es el que está explotando minas de oro, el ELN está ayudando en la tarea del narcotráfico, el ELN es parte de esa autoridad caótica que no jurídica de ninguna manera que ejerce Nicolás Maduro, de manera que esa sería una agresión contra Colombia y un desafío a los Estados Unidos, ¿no lo cree usted? Se puede leer así, pero creo que es lo que va a ocurrir, doctor Londoño. Me parece que los otros dos caminos que le quedan a Cuba son excesivamente costosos para los cubanos. Uno es el de mantenerlos en su territorio, que como digo, no lo veo que vaya a pasar, porque los riesgos son más altos que entregarlos a Venezuela, y el otro es entregarlos al gobierno colombiano para que el gobierno colombiano los ponga bajo las rejas, cosa que tampoco va a hacer el gobierno cubano, de manera que dentro de las hipótesis, la menos costosa en términos políticos probablemente sea la de entregar a los helenos a Venezuela. Y déjeme abordar un punto que usted señala. Usted dice en la introducción, mientras que Maduro esté. Yo, a diferencia del grueso de los analistas, soy bastante menos optimista. Me parece, desde una perspectiva de política internacional, que mientras que tenga Maduro el apoyo de Rusia y de China, tiene controlado cualquier curso de acción contra ese régimen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, tiene controlada a Naciones Unidas, porque Rusia y China tienen poder de veto y no aceptarán ninguna decisión del Consejo de Seguridad contra Venezuela y contra Maduro en particular, y tiene además el apoyo de otras potencias medianas, en todo caso con muchísimo peso dentro de la comunidad internacional, como Turquía, India e Irán, y en el caso del continente americano, las de México y Uruguay. Con esos apoyos internacionales, y por mucho que el Parlamento de la Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá y el grueso de los países de América Latina y algunos europeos hayan sostenido que debe haber elecciones rápidas y prontas y libres en Venezuela y hayan generado mecanismos de reconocimiento de la presidencia de Juan Guaidó, yo me atrevo a pensar, doctor Londoño, que desde la perspectiva de política internacional le bastan con los apoyos que yo he señalado para nivelar la cancha, eso por un lado, y desde la perspectiva del derecho interno, uno tendría que decir, yo lo he dicho ya en distintas oportunidades, que todo el fiel de la balanza en Venezuela está hoy en cabeza de los militares son los que deciden hacia dónde se inclina el poder político real en Venezuela, y hoy los militares, desafortunadamente, nos guste o no nos guste, están con Maduro y no se ve de ninguna manera que vaya a ocurrir otra cosa. Y si eso es así, si tiene estos respaldos internacionales que yo he señalado, que no son de poca monta, por un lado,
y por el otro tienen el ejercicio real del gobierno en Venezuela, en particular por el respaldo que les dan las Fuerzas Armadas venezolanas, el régimen de Maduro seguirá ahí, por lo menos durante un tiempo más. Y este ejercicio de reconocimiento de gobiernos alternativos se queda al final como un ejercicio de carácter simbólico que tiene, por supuesto, un valor y un valor político, pero que no modifica el hecho real de que quien ejerce el gobierno en Venezuela es el régimen chavista en cabeza de Maduro. Y esa es una realidad difícil de aceptar, yo lo entiendo. Quisiéramos que fuese distinto, pero es la realidad. Y Colombia tendrá que lidiar con ella, más temprano o más tarde, si a la vuelta de unos meses nos damos cuenta, como desafortunadamente creo que va a ocurrir, que a pesar de todo este esfuerzo muy valioso, el régimen venezolano está ahí, en el poder, y sigue gobernando. Bueno, yo tengo otra perspectiva, pero qué bueno que podamos discutir esos temas. A mí me parece que Maduro se va a caer es por la línea de la languidez económica. Maduro ya se está robando lo último que queda, que son los últimos lingotes que conformaban las reservas internacionales de Venezuela, y eso le da para comprar mercado un ratico. Pero un gobierno, lo de los Estados Unidos, eso no es simbólico. Cuando congela los bienes de Citgo y congela el petróleo venezolano, eso es bastante más que simbólico. Y Europa va a hacer lo mismo. El Reino Unido ya no le devolvió a Maduro el oro que tenía en sus arcas. Y entonces ese es el tema. Vamos a ver si China y Rusia le van a dar soporte económico al gobierno de Maduro, y ahí es donde está la clave del asunto. Ya veremos, doctor Nieto. Esperamos que el optimismo nuestro no sea un optimismo ciego y que este tirano se caiga, porque cada día que pasa está causando más daños en una Venezuela empobrecida, arruinada, desesperada, enloquecida por falta de alimentos, por falta de recursos médicos, por falta de energía eléctrica, por falta de todo. A Venezuela le falta todo. La pregunta es si puede mantenerse una tiranía encima de un pueblo al que le falta todo. Ya lo veremos. Doctor Londoño, piense usted sí. En Cuba. ¿Cuánto tiempo llevan los cubanos apenas aguantando por cuenta de las cooperaciones internacionales paulatinas que han ido consiguiendo? Claro, claro. Primero la de Rusia, la de Rusia enorme, gigantesca, y después la de Chávez, que han sido... Cuba ha sido el mayor receptor de recursos internacionales en la historia de América Latina. Así es, y ahí se mantuvieron en el poder. Yo, de hecho, no estoy en desacuerdo con usted. Me parece que los análisis coinciden y son complementarios. Usted simplemente piensa que Rusia y China no le van a mantener el lazo comunicante que ha permitido la supervivencia del régimen de Maduro hasta hoy. Yo tengo la impresión de, por el contrario, de que sí, de que se lo van a mantener, y que si eso ocurre, al régimen de Maduro le basta con eso, porque a estos regímenes el que haya hambre o no en sus países les resulta al final indiferente. Yo tengo además información que creo que es de buena fuente, que dice que parte de lo que está exigiendo China es una modificación del sistema económico, es decir, un giro desde el desastre caótico, horroroso y cruel que ha sido el socialismo del siglo XXI en materia de economía, para un modelo parecido al modelo chino, donde hay partido único, pero el sistema económico es capitalista, y que en eso andan con el régimen de Maduro, presionándolo a que reconozca que como va en materia de economía, al final eso termina siendo insostenible, porque China y Rusia se aburrirán de seguirse cobrando con el petróleo venezolano, y que tiene por tanto que hacer una modificación sustantiva que le permita tener unos ingresos de carácter distinto, y que el gobierno de Maduro parece dispuesto a ese ejercicio.
Eso además le plantea al Estado colombiano unos desafíos, si eso llega a ocurrir, completamente distintos a los actuales, que no son ni sencillos ni fáciles de resolver. Yo en todo caso señalo tres que me parece que son fundamentales. Es decir, si el régimen de Maduro mantiene el apoyo de Rusia y China, y coincidimos usted y yo, si se traduce en apoyos de carácter económico, como viene siendo, serían suficientes para la supervivencia del régimen. Colombia se queda con unos desafíos que, en mi opinión, no son fáciles de manejar, pero que son reales. Uno, ¿cómo convive con un sistema político como ese al lado de la frontera? Yo me atrevería a decir en todo caso que ese sistema es, al menos en términos prácticos para Colombia, mejor que el actual. Y usted me dirá, ¿por qué? Y yo se lo digo, por dos razones que me parecen obvias. Si hay una mejora del sistema económico venezolano, va a cesar la migración que hoy termina siendo insoportable. Primero. Y segundo, porque quizás nos vuelva a abrir un mercado que alcanzó a tener 8.000 millones de dólares y que hoy se limita apenas a 120 millones de dólares. Esos dos motivos son reales y son ciertos. Ahora, a mí me parece en todo caso que cualquier relacionamiento con el régimen de Maduro, si Maduro no se cae, tendría que pasar necesariamente. Y eso sí me parece que termina por ser vital, porque Venezuela dejara de ser el refugio para los grupos armados organizados colombianos, bien se llame guerrillas o bien se llame narcotraficantes, o como ya sabemos en todo caso, estas guerrillas narcotraficantes que tenemos hoy. Ahí están los tres temas fundamentales y claves. Pero bueno, me parece que para todo esto tendríamos que esperarnos unos meses. Como usted se da cuenta, yo estoy haciendo un análisis de realpolitik desde una perspectiva estrictamente pragmática. Incluso me atrevo a decir con unas consecuencias desde el derecho internacional, porque aquí empiezan a generarse preguntas, no sobre sucesión de estados, aquí no hay sucesión de estados, sino sobre reconocimiento de gobiernos. Y eso tiene unas reglas y unas costumbres que son distintas. Pero el punto que yo quiero resaltar es el siguiente. ¿Es posible que el régimen de Maduro caiga en los próximos meses? La respuesta es sí es posible. ¿De qué depende? Coincido con usted, de la situación económica, pero yo le agrego un factor que es fundamental, de las Fuerzas Armadas. Mientras que las Fuerzas Armadas, sea cual sea la situación económica, mantengan el régimen se queda. ¿Puede cambiar el soporte de las Fuerzas Armadas al régimen chavista, al régimen de Maduro? Sí. ¿En qué caso? En el caso de que la situación económica sea totalmente caótica y ya no haya espacio distinto. ¿Eso está ocurriendo? No está ocurriendo. Todavía hay unos espacios económicos que, por lo menos en lo que hasta hoy está ocurriendo, le permiten a las Fuerzas Armadas generarle el respaldo al régimen de Maduro. ¿Eso puede cambiar? Sí puede cambiar. ¿De qué depende? De Rusia y China, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esos son los mercados del petróleo venezolano hoy, fundamentalmente, y son aún más importantes en la medida en que el mercado norteamericano se está cerrando. Aunque habría que advertir, doctor Londoño, y me parece que no es un tema menor, que hay compañías petroleras norteamericanas operando hoy en territorio venezolano y que lo hacen con el respaldo y la autorización del régimen de Trump. Y eso no me parece un tema menor. Hay contratos recientes entre compañías petroleras norteamericanas y el régimen de Maduro con el respaldo del presidente Trump. ¿Ese respaldo se va a cambiar? No lo sé. Yo intuyo que no. Es decir, que no va a haber una desautorización de esos contratos. Y eso nos abre a nosotros una pregunta que me parece que hay que resolver. A ver, ¿cómo es esto con Trump? Trump le cierra los espacios políticos y diplomáticos a Maduro, pero mantiene unos espacios para compañías norteamericanas operando en Venezuela. Eso significa entonces que las compañías colombianas no podrían operar en Venezuela, pero las norteamericanas sí. A mí me parece que ese doble rasero es insostenible. Es decir,
que mientras que el régimen de Trump acepte que hay compañías norteamericanas operando en Venezuela, habría que necesariamente aceptar que hubiese compañías colombianas operando en Venezuela con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, si Rusia y China le quitan el soporte económico al régimen de Maduro, yo ahí sí coincido con usted, se cierra del todo, queda ahorcado el régimen de Maduro y ahorcado el régimen de Maduro perderá el soporte de las Fuerzas Armadas y tendremos una transición a un sistema distinto. Pero mientras que eso no ocurra, me parece que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando el régimen de Maduro y tendremos Maduro por rato. Ahora la pregunta entonces es, ¿los chinos y los rusos le van a quitar el soporte económico a Venezuela? Eso es precisamente el punto donde probablemente usted y yo discrepamos, doctor Londoño. Porque en el resto del análisis en realidad coincidimos. Lo que pasa es que yo no veo ni a Moscú ni a Pekín quitándole el apoyo al gobierno venezolano de Maduro. Doctor Nieto, para verdad es el tiempo, decía el clásico castellano. Discrepamos, claro que discrepamos, pero qué bueno que nuestros oyentes tengan toda nutritivo balance intelectual sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar sobre todo en el próximo tiempo. La historia la escribirá cualquiera, la escribirán muchos, la historia que pasó. Lo importante es saber escribir la historia hacia el futuro. Ahí discrepamos, ojalá tengamos nosotros razón porque Venezuela, el pueblo de Venezuela no resiste más esa tiranía. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias y un abrazo muy estrecho. A usted, doctor Londoño, y déjeme decirle que en este caso en particular quisiera no tener razón y que la tuviera usted, porque coincido en que sería lo mejor para la Venezuela y los venezolanos. Pero me parece que aquí por lo menos no se puede pensar con el deseo. Yo creo que en todo caso la clave van a ser los próximos meses. Ahí sabremos efectivamente si esta presión internacional que ha crecido rápidamente y que ha sido mayor en el último mes se mantendrá y seguirá teniendo expansión y si al final alcanzará una modificación de la conducta de los gobiernos de China y de Rusia. Ojalá tenga usted razón, doctor Londoño. Yo le repito que para verdad es el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Nieto. A usted.